Hola, eh, bueno, pues estoy nuevamente con ustedes. Vamos el día de hoy a tratar un tema muy relevante que es el de la reflexividad. Eh, es un tema que tal vez ustedes no hayan escuchado, probablemente sí, no lo sé, es un concepto muy relevante en términos contemporáneos porque plantea una discusión de métodos y obviamente de técnicas, no solamente en la antropología social en particular y en la sociología en general, en las ciencias sociales, sino que plantea en buena medida una discusión mucho más amplia alrededor de la ciencia en general. Trataré de no ser muy largo, vamos a ver dos textos el día de hoy y con esto vamos a ir avanzando ya bastante. Espero que en las próximas sesiones podamos eh, tener un avance sustantivo con respecto a otros temas, ¿no? Entonces, tómenselo con calma. Han visto ustedes también, dicho sea de paso, el alargue del semestre, ¿no? Hasta el 21 de agosto tenemos tiempo. Yo espero que podamos tener unas 12 13 sesiones en total. Y de una vez les comento, la forma en que quienes vayan a querer que se les evalúe va a ser obviamente a través de un trabajo que implique la reflexión sobre de los textos y los videos que yo elaboré, además de probablemente algunas prácticas muy pequeñas a través van a ser todas ellas del internet, ya sea a través del Facebook, del WhatsApp. Ya hay maneras, ¿no?, de poder hacer ese trabajo, digámoslo así, de campo, ¿no?, que no es propiamente el trabajo como lo conocemos, pero es un trabajo que se puede hacer y que intentará combinar lo que hemos estado viendo con este material que se obtenga a través del trabajo en las redes, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, esto y pase, finalmente pasemos al tema del día de hoy, ¿sí? Que es, les comento, la reflexividad y vamos a ver en primera instancia, ¿sí?, un texto de, voy a hacer un poco más pequeña mi imagen, que se llama Implicación y Reflexividad en Antropología, de Gerard Altavé y Valeria Hernández. Aquí pueden ver las imágenes de estos dos antropólogos, ¿sí?, que pues están planteando dos conceptos muy importantes en el terreno de la antropología contemporánea, ¿sí?, que son la implicación y, como ya les comenté, la reflexividad en el mundo de las ciencias sociales y de la antropología en particular. Muy bien, vamos a ver, ¿qué dicen estos autores? Que hay una asociación que es necesario salvaguardar, dicen ellos, a cualquier precio, o por lo menos así se pensaba antes de la crítica del famoso giro reflexivo, que es estrictamente la idea de la observación participante, ¿sí? Este es una especie como de guión, dicen ellos, de la concepción clásica de la antropología, ¿sí?, de esta antropología que surge de un modelo estrictamente, eh, digamos, adecuado o planteado, como ya lo hemos visto, de hecho, con Malinowski allá por las dos primeras décadas del siglo XX, ¿no? Este modelo de observación participante, que vamos a ver que difiere incluso un poco con la perspectiva que nos da la otra autora del otro texto que también vamos a analizar, pues plantea la idea de la observación y de la participación. Malinowski como el elemento clave, ¿no?, como el guión epistemológico relevante, ¿no? Sin embargo, por allá de los años 60, ¿no?, después ya de manera más clara en los 70 y en específico tal vez, y de hecho más en los años 80, del, dicen algunos que es erróneo, es un anglicismo escribir con el apóstrofe y la S, pero bueno.
para fines prácticos, dejémoslo así. A partir de los 1980s hay una crítica que se va a denominar, y también aquí, bueno, pues algunos dicen si sí o si no, posmoderna, ¿no? La van a denominar como giro epistemológico, como giro reflexivo, en fin, ¿no? Como un momento de ruptura muy especial con respecto a lo que se había hecho previamente y que está en el modelo clásico establecido por Malinowski, ¿sí? Entonces, de esa manera, digamos, en esta época va a surgir esta crítica que va, digamos, de alguna u otra forma a implicar esto. Eh, Va a implicar en primera instancia, pues obviamente, una crítica a la noción de observación con el carácter científico, ¿sí? Esto que vimos muy claramente con Durkheim, ¿sí? Que vimos también muy claramente y de cierta manera hasta cierto punto incluso con el propio eh, Weber, ¿no? Pero más claramente con Durkheim, esta idea del modelo objetivista, ¿sí? Que también, bueno, vimos algunas lecturas de Radcliffe Brown, que implican una serie de cuestiones muy asociadas a las de Durkheim y la idea de la objetividad, ¿sí? A lo mejor en alguna medida Weber no está del todo, digamos, asociado con este planteamiento, aunque tiene algunos elementos, ¿no? Que se asocian también por ahí. Bueno, este es, digamos, el tema. ¿Y qué dicen finalmente estos dos autores? ¿Qué está planteándonos tanto Altabé como Hernández? Bueno, pues que en estricto sentido de lo que tenemos en todo caso es que estar hablando de una noción o de la noción de implicación del carácter subjetivo del investigador. Este es, digamos, el panorama que abre de alguna u otra forma el giro famoso que denominan reflexivo, ¿sí? Esta implicación que va a tener el o la antropóloga, el o la etnógrafa en el trabajo de, de campo en específico, ¿no? No va a ser solamente, pero sí básicamente en el trabajo de campo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos ya ahí este planteamiento inicial de estos dos autores. ¿Y qué nos va de alguna u otra manera a decir o cómo lo van a exponer ellos dos? Bueno, van a plantearnos tres situaciones reales, ¿no? Que se vivieron de manera, incluso la primera de ellas directamente, Gerard Altabé, ¿no? Que es un antropólogo francés que vivió directamente en Madagascar. Vamos a hacer un recuento muy breve de de estas tres situaciones para ilustrar precisamente a qué se refieren con esto del giro reflexivo o del giro epistemológico en la antropología que se da directamente con esta idea de la implicación. Es decir, piensen, y aquí vamos un poco a recapitular, Durkheim, Radcliffe Brown, Malinowski son observadores, digamos, que te están planteando cierta distancia con su objeto de investigación, con los sujetos con los que están trabajando. Y el giro reflexivo va a decir, pues, que eso es imposible, que el investigador o la investigadora, el etnógrafo, va a estar completamente, como hemos visto, implicado, sumergido directamente en el propio espacio y en el contorno, ¿no? En el contexto social al que está investigando. Entonces es esta diferenciación entre lo investigado y el investigador va a sufrir una mutación muy fuerte con esta perspectiva. Entonces, ¿qué elementos van a plantearnos los autores como ejemplificadores de esta circunstancia? Van a poner estos tres ejemplos que a resumidas cuentas los vamos a ilustrar con estas fotografías, con estas imágenes que obviamente no corresponden al texto, ¿no? Este hombre no es el investigador que nosotros estamos señalando, con el que estamos ilustrando no es Gerard Altabé, pero bueno, sirvan las ilustraciones para mostrar o ejemplificar cada caso, ¿no? Bien, ¿qué dicen? Esta situación número uno es
Llega el etnógrafo, el antropólogo, y es recibido en una de las aldeas de Madagascar, ¿sí? Una de estas aldeas que en los años 60 pues están todavía recientemente independizadas, ¿no? Madagascar de Francia, y por lo tanto pues están todavía muy vinculados al aspecto colonial y al poder francés. Llega el antropólogo que no comprende evidentemente la situación a la que se está enfrentando. Hay una ceremonia, hay un momento ceremonial en el que el antropólogo es recibido pues prácticamente con los brazos abiertos, es puesto incluso así en el presidium, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entra a la aldea, es recibido, ¿no? Lo reciben los aldeanos, se incorpora de alguna u otra forma rápidamente al mundo de la vida, incluso ritual y ceremonial de la aldea, y finalmente, y aquí pongo la ilustración, sale, ¿no? Es corrido. Primero es silenciado, ¿no? O invisibilizado, por decirlo de alguna manera, y después sale corriendo. ¿Qué pasó? Dice en los dos autores. ¿Por qué sucedió esto? En primera instancia, lo que está planteándonos este ejemplo es que, y como ya también de alguna manera lo dije hace unos instantes, que el antropólogo, el etnógrafo, no logra comprender realmente la situación, no logra saber por qué es recibido con tal facilidad y con tal efusividad entre los aldeanos, y después cómo es rápidamente invisibilizado para muy también rápidamente ser corrido literalmente del espacio al que se suponía ya había sido aceptado. Va a decir los autores que en primera instancia porque él no entiende el código. El código está estableciendo que de entrada él, como antropólogo europeo, va a ser visto en una calidad muy parecida al de los funcionarios imperiales, a los funcionarios coloniales franceses. Y estas ceremonias necesitan en una primera instancia de una representación colonial, que es la ceremonia a la cual asiste el antropólogo en ese sentido, y que es aparentemente recibido, pero él no se da cuenta de que en estricto sentido esto es solamente una especie de rito, una especie de, de, de puesta en escena que no tiene realmente una aceptación en él todavía y propiamente entre la comunidad, y por lo tanto pues se va, por decirlo de alguna forma, con la finta de que ya fue aceptado, y al siguiente día literalmente es invisibilizado, nadie lo escucha, está también, como dijéramos, de alguna otra forma, de manera vulgar, ya apestado, ¿no? No está siendo aceptado, y al final, por su poco conocimiento o nulo conocimiento de la circunstancia, pues es corrido por sus actitudes de alguna otra forma, incluso podríamos decir hasta negligentes, ¿no? En el entorno en el que va asistiendo. Entonces aquí vemos, vamos a un poco rápidamente a ver pues toda esta desmitificación, evidentemente, de que todo antropólogo va a ser bien recibido y que siguiendo una serie de estrategias va a poder estar en campo, cuando en efecto, pues por lo menos para el caso de este autor, esto no va a ser así, y de hecho pues no va a poder realizar ningún trabajo de campo, lo cual no quiere decir que él no haya registrado todo esto como parte de su propio trabajo de campo, ¿no? El que lo hayan corrido es parte, digamos, de lo que él va a reportar seguramente en su monografía. Entonces aquí tenemos un primer ejercicio de alguien que no va a lograr la implicación aparentemente, ¿no? Como se plantea bajo los estrictos cánones de la etnografía estilo Malinowski, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer elemento. Luego, el segundo caso que ponen, probablemente también es un ejercicio que el propio este, Altavé pudo haber padecido, ¿no? Es el caso de la situación 2 que se da en la ciudad de Nantes, en Francia, ¿sí? En donde el investigador intenta, y de hecho lo logra ya a través de una cita concertada, asistir
espacio, digamos, urbano, ¿no? Esto es en un contexto ya urbano, en donde con una cita previa, pues va a estar con un grupo de personas en un edificio determinado, en una zona determinada, para tratar ciertos temas que no están claros cuáles son, ¿no? Pero eso no importa. Lo que importa es de que él llega e inmediatamente, por alguna razón específica que necesitan leer el texto, pues empieza a tener como un papel más allá del simple, digamos, recolector de datos. Es rápidamente recibido por una familia, por una persona, por una mujer en particular, que le va a otorgar un papel ya casi como de juez, ¿no? Como de tribunal ante las actitudes de ciertos jóvenes y de su hija en particular que conviven en este espacio urbano, ¿sí? En ese, digamos, espacio de algunas semanas, pues el antropólogo se va a poder involucrar de manera más o menos importante con los habitantes de la unidad habitacional, del espacio habitacional urbano, pero pronto se va a dar cuenta de que esta implicación pues le está llevando por caminos que no son propiamente los caminos de la objetividad, sino que todos los habitantes de este lugar van a empezar a relacionarlo con el sector juvenil, ¿no? Con jóvenes que habitan en el entorno, y estos jóvenes van a ser causa de conflicto, ¿sí? Entonces digamos, conflicto que van a tener los habitantes de esta región con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de otras familias, pues al momento de asociarlo al antropólogo, al etnógrafo con este grupo, que de hecho van a generar una especie como de circunstancia violenta en un momento determinado, le va también a propiciar al investigador la salida, ¿sí? Del espacio. Muy parecido en cierto sentido con el ejemplo anterior, pero aquí, digamos, el tránsito que no tiene el ejemplo anterior es de que este antropólogo, este etnógrafo, en un momento determinado sí va a obtener un papel distinto, que va a ser un papel incluso hasta a veces como de mediador, de juez, sobre de lo que los demás, eh, de lo que las demás personas o de que algunas otras personas están viendo sobre de sus conciudadanos, ¿no? Entonces, en algún sentido, ahí tenemos un elemento distinto entre este ejemplo y el otro, pero al final la implicación, ¿sí? Del antropólogo, del etnógrafo, en este sentido, va a ser también cuestionada por los habitantes de este entorno, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al tercer ejemplo, que es un ejemplo que nos habla sobre de una circunstancia muy particular. Aquí vamos a incluso a iniciar en sentido inverso. Aquí es la gráfica número 1, ¿sí? La o el investigador ingresa a un espacio específicamente académico de investigación, ¿sí? Que ellos van a denominar como el CNS OREA, ¿sí? Con un permiso previo de las autoridades, después con la anuencia o el permiso de los propios residentes o trabajadores e investigadores de ese espacio, que es una especie como de laboratorio, en fin, en donde acuerdan darle acceso al o la investigadora, ¿sí? Para que puedas realizar su trabajo de campo. Sin embargo, ese proceso se da de manera simultánea a un cambio, digamos, de administrativo e incluso, perdón, de dirección de este laboratorio, de este espacio de investigación, en donde dos grupos se van a enfrentar. Y este enfrentamiento le va a obstaculizar de manera muy clara y severa a la o el investigador que está realizando este trabajo, pues el poder obtener la información que requiere de la manera en que el modelo clásico implica, ¿no? Objetiva y alejadamente, lo que le va a generar una cantidad enorme de preguntas, de circunstancias novedosas, ¿no? Incluso pues, de implicaciones directamente morales y éticas a la investigadora, que evidentemente pues por su desconocimiento sobre del técnico, sobre lo que hacen ahí, pues no va a poder tomar parte formalmente ni de uno ni de otro de los grupos, ¿no? Que se están configurando en este conflicto que se da en este espacio. Entonces, de cierta manera,
aquí un poco lo que podemos decir como moraleja también es que el investigador va a propiciar de cierta manera el conflicto, ¿sí? Va a ser propiciador de este conflicto, de esta, digamos, separación entre grupos de los investigadores, ¿no? Tanto de los investigadores de tiempo completo con los trabajadores burocráticos o administrativos, como al interior de los diferentes de estos dos sectores también habrán subgrupos y esperan de alguna u otra manera estos subgrupos que la investigadora y la antropóloga o el antropólogo tome parte, digamos políticamente hablando, con uno de los dos lados, ¿no? Lo cual pues le va a dificultar y a generar una serie de interrogantes a la investigadora o al investigador que está realizando. Entonces, podemos ver ahí que esta implicación es muy fuerte y extremadamente, digamos, difícil de solucionar, ¿no? Dicen los autores, la presencia del investigador no es, por lo tanto, esa presencia, ausencia, ¿sí? Esa como idea de una presencia fantasmagórica a la distancia del investigador que realiza trabajo de campo, ¿no? Van a decir estos autores que la inmersión es siempre total y absoluta en el momento en que pisamos o nos acercamos a cualquier grupo, ya sea indirecta o directamente. Vamos con nuestra participación de observadores a influir directamente en el campo que estamos investigando y por lo tanto nos a, eh, vamos a tener una inmersión, ¿sí? Muy relevante para todos los fines habidos y por haber de la propia investigación. Eh, Otro elemento también que van a señalar es que la investigación comienza y termina en forma de texto que pretende ser autónomo, ¿no? Y que de alguna u otra manera, y también esto bajo el precepto clásico, ¿no? Así, el precepto funcionalista de alguna manera, ¿sí? Que el texto que se va a realizar tiene cierta autonomía y de alguna u otra manera tiende a negar a los interlocutores de la investigación. Entonces, aquí de cierta manera también pues hay una asunción, una presunción de objetividad que difícilmente, dicen los autores, o imposible se pueda cumplir. Ahora bien, ¿qué dicen estos autores? Que hay dos categorías de situaciones que resumen o que se resumen en estos tres ejemplos. Una es que el antropólogo deviene un testigo, ¿sí? En algunos casos son admitidos, ¿no? En otros cuando entran a lo cotidiano, ¿no? Cuando entran a lo inventado, es decir, a las situaciones que ad hoc, como dicen ellos, que los propios, digamos, sujetos de la investigación le presentan o le dan a los investigadores, ¿no? Como reuniones específicas, entrevistas. Esto es cuando hablan así de que son testigos de aquello que está diseñado específicamente para que el investigador participe. En lo cotidiano aparentemente no hay, digamos, un diseño, un plan específico para que ingresen los investigadores, pero hay momentos en los que sí se acuerdan, ¿no? Una entrevista, en fin, y más si se graba, etcétera, pues ahí ya hay elementos más claros, ¿no? También digamos que los antropólogos son testigos cuando entran a lo lúdico, ¿no? Al terreno del ocio y del entretenimiento de la gente que vive, y en otro momento también cuando entran en el ámbito de lo ceremonial. Ahí digamos que los investigadores forman pues hasta cierto punto una barrera, ¿no? Un cierto marco de objetividad aparentemente que no van a tener en la segunda, digamos, situación o categoría que dicen estos investigadores, pues queda así como muy clara o tipificada, que son cuando los antropólogos o las antropólogas son directamente actores principales. Ahí es cuando, digamos, la reflexividad del sujeto de investigación se vuelve pues muy evidente y muy clara, ¿no? Cuando en realidad él o la investigadora está participando de manera activa en el espacio que está supuestamente investigando de manera objetiva. Entonces
la participación, la inmersión es total y absoluta, ¿no? ¿Qué tiene esta implicación reflexiva? Bueno, pues en primera instancia hay una pretensión de que el investigador o la investigadora es un personaje que llega desde afuera, pero en realidad solamente se constituye dentro del proceso de investigación desde adentro, ¿no? No hay manera de no formar parte de quedándose fuera. Tienes que entrar al juego, tienes que meterte a las reglas y los tres ejemplos demuestran en plenitud cómo los tres antropólogos o antropólogas que participaron en ellos, pues directamente se constituyeron ya en el proceso mismo de la investigación y evidentemente les surgieron una cantidad enorme de preguntas, de cuestionamientos de todo tipo, políticos, morales, éticos, metodológicos, en fin. Entonces, pues hay una implicación o por lo menos una presunción más bien de que el investigador o la investigadora es un personaje que llega desde afuera, pero obviamente solo se va a constituir desde dentro, ¿no? Entonces, y de alguna u otra forma concluyen los autores que él o la antropóloga será, y aquí perdón, faltaría una coma, secuencial o simultáneamente testigo, partera o partero, o procurador o procuradora. Y aquí pues obviamente son metafóricas las palabras, ¿no? Testigo tal vez puede ser más explícito en términos de que sí somos eventualmente testigos de acciones, de prácticas, de actitudes directamente, digamos, de lo cotidiano, aunque nuestra simple presencia y nuestra simple, digamos, observación pues va a tener sus implicaciones y va a afectar al sujeto que observamos o a los sujetos que observamos. El término partero sí es más metafórico y partera porque de alguna u otra manera damos a luz a que sucedan de pronto situaciones que previamente no estaban previstas en el cotidiano de la gente, como el ejemplo del caso del laboratorio, ¿no? Si bien es cierto que la investigadora o el investigador antropólogo que llega a este laboratorio no tiene la intención de dividir a estos dos grupos o de hacer esta división tan marcada, pues su presencia evidentemente va a contribuir a la división. Entonces va a ser como partero, ¿no? De alguna u otra forma de esa propia circunstancia. Los dos grupos se van a volver cada vez más nítidos en términos de que van a querer que el investigador tome parte con ellos de alguna o de otra forma. Entonces, sin su presencia, esa división tal vez no hubiera sido tan, o a lo mejor no hubiera existido, y por lo tanto, pues de alguna forma u otra, el propio investigador la propició, ciertamente, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos que somos parteros o parteras de circunstancias que evidentemente no existirían sin nuestra presencia y sin nuestra participación activa en esos espacios. Y somos procuradores o procuradoras porque a veces pues esto se vuelve pues precisamente como un tema de disputa entre diferentes grupos o entre dos grupos o entre dos individuos en donde uno va a jugar de pronto el papel de justiciero, ¿no? Por decirlo de cierta manera, de juez que va a tener que optar también por una posición o por otra, cuando pues evidentemente la perspectiva objetivista o clásica pues nos dice que no tenemos por qué intervenir ni meternos, pero pues ya estamos ahí. Y el punto es de que es técnicamente imposible separarse de esa cualidad de procurador o de juez en estas circunstancias, ¿no? Entonces, eh, de alguna u otra manera, pues la dimensión temporal será de cierta manera la única dimensión o el único instrumento, el único medio que nos permitirá a través de un autoanálisis permanente difuminar el adentro y afuera del investigador, que esta sí es una, digamos, presunción también de la antropología clásica, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que dice Malinowski, el estar ahí por periodos prolongados de tiempo, pues permitiría de una u otra manera y de cierta forma eventualmente pasar con cierto inadvertido en estos entornos. Entonces, bueno, pues aquí hay que reconocer que nuestra presencia siempre va a ser activa y que nunca vamos a poder ser fantasmas observadores que no nos van a estar viendo tampoco nuestros sujetos de investigación, sino que tenemos que negociar y estar autoanalizando nuestro comportamiento para ir, digamos, de alguna u otra manera,
pues cambiando nuestras perspectivas y nuestras incluso técnicas, ¿no? Y, es- y formas de obtener la información que estamos buscando, ¿no? Bueno, dicen, y con esto cerramos esta parte, en buena medida, la reflexividad entonces busca reconsiderar el mito de la identificación con los otros y reconocer que más allá del mimetismo, es decir, de meterse en la piel del indígena, o él o la antropóloga debe reconocer su diferencia y su alteridad, ¿sí? Como lo que le permite, ay, miren, aquí lo que le permite, perdonen, aprender un orden simbólico determinado. Entonces no es tanto la identificación, sino precisamente todo lo contrario, la diferencia y la diversidad que tenemos con respecto a nuestro sujeto de investigación, lo que nos permitiría aprender de manera, digamos, muy contundente y fuerte el orden simbólico al que estamos intentando conocer, ¿no? Entonces reconocer nuestra diferencia y nuestra alteridad es un elemento clave. Muy bien. Con esto, digamos, estaríamos eh, terminando este primer texto, que espero también va a estar eh, subido ahí en el post de Facebook. Lo lean, ¿no? Con atención. No es un texto muy largo, pero sí tiene su, digamos, densidad de pronto conceptual. Entonces sí quiero que por favor lo lean con cierta atención. Ahora, el otro texto es el de Voces y Escritura, la reflexividad en el texto etnográfico de Cristina Sánchez Carretero, que ella realizó trabajos de investigación sobre los santeros en el Caribe y en España y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no vamos a hablar sobre de su trabajo en particular, pero bueno, pues ella también tiene ciertas referencias importantes del trabajo que se realiza en campo, ¿no? Del trabajo propiamente etnográfico, en un contexto pues ya muy específico. ¿Qué dice ella que va a plantearse de manera inicialmente, ¿no? Así muy clara? Dice que la escritura de una monografía etnográfica plantea muchos problemas que tienen que ver en parte con la creación del sujeto de estudio, las bases que han guiado el trabajo de campo previo y la negociación que el etnógrafo hace para dar coherencia a su labor mediadora entre los procesos culturales que pretende analizar, su forma de acceder a las fuentes que le permitirán conocer y participar de dichos procesos y el análisis de los mismos, ¿no? Esa es así como su gran pregunta, ¿no? Cómo pues la escritura de las monografías plantean una serie de problemas de la creación de nuestros propios, digamos, textos, ¿no? Específicamente las monografías, o esto que se conoce como las monografías. Eh, Dice, y aquí sigo citándola textualmente porque es muy relevante, que la forma en que el etnógrafo o la etnógrafa decide qué voces se oirán en su trabajo, cómo aparecen esas voces, cuál es su propia voz y qué relaciones se establecen entre su voz y las de sus colaboradores informantes. Las voces que aparecen están estrechamente relacionadas con las que se silencian. Hay voz y hay silencio, o invisibilidad, si llevamos la metáfora al sentido de la vista. Son elementos que hay que tener en cuenta al encarar el proceso de escritura, aunque muchas veces este proceso de selección no se realiza de forma explícita en el producto final que llega al lector de la monografía. ¿Cómo seleccionamos efectivamente las voces y las miradas incluso y las representaciones de un grupo y cómo eliminamos otras? Pues esa es una de las preguntas precisamente que el giro reflexivo va a plantearse de manera muy relevante, ¿no? Cuestión que evidentemente la antropología clásica, ¿no? De la primera mitad del siglo XX difícilmente se cuestionaba. No quiere decir que no hubieran cuestionamientos, pero no se volvían explícitos el por qué darle voz a unos, ¿no? Por qué generalizar, por qué hablar incluso de voces generales y no de voces particulares, por qué no citar a Perenganito de tal y decir que era la comunidad tal, ¿no? Cuando sabemos todos que hablaba de pronto solamente una persona y no la comunidad en general, y se invisibilizaban evidentemente muchas voces, entre ellas el reconocimiento que tenemos ahora
muy claramente, pues es la voz de las mujeres, las voces de las múltiples mujeres, ¿no? Porque también pues hay diferentes expresiones femeninas desde las que podemos entender generacionalmente, en fin, ¿no? No es lo mismo escuchar a una niña que escuchar a una mujer adulta, ¿no? Vieja, que, que ya tiene hijos, en fin, hay diversas circunstancias. Entonces, ¿cómo seleccionamos y bajo qué criterios hacemos eso? Pues esa es una pregunta que el giro reflexivo empezó efectivamente a plantearse, ¿no? Y a tomar en cuenta, de manera que este tipo de cuestionamientos suceden ya en el trabajo de campo y que son parte del tema de la reflexividad, ¿no? Pues entonces lo que nos plantea esta autora, Sánchez Carretero, pues tiene que ver con una crítica a la escritura y al registro etnográfico desde el llamado giro reflexivo. ¿Sí? Esto implica una aceptación de que existe una negociación y una construcción del yo en el trabajo de campo. ¿Sí? Es decir, que incluso nosotros mismos nos estamos reconstituyendo a la hora de hacer trabajo de campo, y de hecho así es, ¿no? Estamos entrenándonos, estamos trabajando generalmente en el trabajo de campo no solamente para conocer al mundo externo, sino que nosotros mismos salimos con experiencias nuevas y nos estamos reconstituyendo fuertemente, ¿no? Hay momentos muy, muy, muy importantes de reconfiguración personal, ¿no? Emocional y epistemológica y metodológicamente, que nos transforma o que nos hace transformarnos fuertemente. Entonces, ahí hay una negociación y una construcción y reconstrucción del yo directamente establecida en el campo, ¿no? Es por lo tanto el yo etnográfico es esencial en el trabajo de campo, y no se puede engañar al lector con la idea de que hay una neutralidad, ¿no? Que esto es otro de los bienes muy apreciados por algunas, digamos, vulgarizaciones. También no estoy tan seguro de que así hayan sido todos los antropólogos y etnógrafos clásicos, pero bueno, sí hay como esta idea de que hay una preciosa necesidad de neutralidad, y la del discurso pretencioso de una descripción de así son las cosas, ¿no? No hay como tal algo, así como así fue las cosas. Es una versión siempre, lo que escribimos, lo que observamos es un punto de vista siempre desde donde observamos y desde donde podemos observar, y no podemos tener realmente la posibilidad de decir que nuestro punto de vista es el punto de vista objetivo, porque como los ejemplos de la lectura anterior nos demuestran, siempre vamos a estar implicados en alguna posición ética, en alguna posición política, no sé, ¿sí? En alguna posición específicamente, incluso física, ¿no? No es lo mismo observar desde un punto de vista físicamente hablando que desde otro punto de vista. Observas ciertas cosas que otro lugar no te lo hubiera permitido observar. Entonces ahí ya incluso hasta en el terreno de lo meramente material, pues el punto de vista es real y existe. Estas son imágenes, ¿no? Evans Pritchard y Malinowski haciendo pues esta, digamos, presunción, y vean, las imágenes son así como muy claras, ¿no? Se presentan como objetivos y absolutamente eh, neutros, ¿no? Cuando en realidad pues su implicación en el trabajo de campo es total y absoluta, y por lo tanto pues es muy difícil, digamos, escamotear esta circunstancia, ¿no? No hay como manera para hacerlo. Eh, ¿Qué dice la autora? La reflexividad se halla en varios niveles: en la presencia del investigador durante su trabajo de campo. Nuestra presencia, como ya lo he insistido, pues implica cosas, ¿no? De uno mismo. Estamos estudiándonos técnicamente a nosotros mismos cuando estamos investigando a alguien más. En las reacciones de los informantes que provocamos, ¿no? Provocamos una serie de elementos entre nuestros informantes que también dejan o ver muy claramente lo que es nuestra presencia en campo, ¿no? Y pues obviamente lo que se puede denominar las prenociones, ¿no? Las influencias de las lecturas y las orientaciones teóricas de la investigadora o del investigador. Entonces, de alguna u otra forma,
pues estas son así como varias de los niveles, 3 niveles por lo menos, en donde se puede observar este fenómeno de la reflexividad, ¿no? La autora dice que de alguna otra forma, hasta antes del giro reflexivo, el etnógrafo era una especie como simplemente de recolector de datos, ¿no? Muy a la manera de lo que los biólogos hacían o los zoólogos hacían en el siglo XIX, ¿no? Que recolectaban materia viva, ¿no? Hojas, animales, en fin, que pues eran solamente parte del entorno en general, del medio ambiente al que iban, y con eso pues trataban de reconstruir el ecosistema en su conjunto. Igual, de alguna u otra manera, el etnógrafo pues va con esta idea de que recolectando datos, ¿no? Con sus mágicas redes cazanotas, cazamariposas, pues podría reconstruir el entorno, el ecosistema social en su conjunto, ¿no? Pero también aquí, aunque ella va a citar precisamente antes de lo que los autores anteriores, el giro reflexivo, con la edición de Toward New Perspectives in Folklore de Américo Paredes y Richard Bauman, se comienza a entender el trabajo etnográfico como un performance, es decir, que directamente vamos a entrar a escena. El performance da esa idea, ¿no? Una idea estrictamente teatral, ¿sí? Histriónica, es decir, vamos a ser actores. Eso es lo que nos está de alguna u otra forma señalando la idea del performance, ¿no? El performance o performance es precisamente, si lo traducimos del inglés por lo menos, performance es una actuación. En una película es el papel, ¿no? Quien actúa en un momento determinado. Entonces, el giro, digamos, que plantean Américo Paredes y Richard Bauman va a estar implicado con esta idea, que el etnógrafo no está fuera del teatro, de la escena, ¿sí? Del stage, planteado como el lugar en donde vamos a trabajar o del campo mismo. Entonces, aquí, y esto es a principios de los años 70, ¿sí? Entonces aquí ya de entrada pues hay un cambio muy importante. Esta es una imagen de Américo Paredes, eh, solamente para que lo conozcan e ilustren. Y aquí hay también una fotografía de el texto Towards New Perspectives in Folklore, ¿sí? Y que dice, el encuentro etnográfico es un acto comunicativo mucho más complejo de lo que admitimos y que hay múltiples dimensiones de las interacciones que se producen. Entonces aquí de entrada ya tenemos un elemento nuevo, un acto. Que les digo, pues los actos los hacen los actores, ¿no? Es un acto comunicativo. Y por lo tanto, hay una relación de poder, ¿no? Hay una relación también comunicativa, pero evidentemente hay más de un sujeto que interactúa siempre en un acto comunicativo y hay códigos, ¿sí? Hay una serie de valoraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando decimos acto comunicativo. Entonces el encuentro etnográfico no es solamente una cuestión de observación a la distancia y en el que solamente la perspectiva y la visión del etnógrafo es la que es relevante. Y aquí en este ejemplo es muy claro ver la idea de este giro famoso, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice esta autora que está o que puede cuestionarse y cómo en primera instancia dividir los materiales que generamos en campo directamente, ¿no? Cabe destacar en primera instancia los textos que produce el etnógrafo, cuadernos de notas, el famoso diario, ¿sí? O cuaderno de campo, y todo tipo de notas y de observaciones que hacemos durante el mismo. Eh, Como vamos a ver, pues hay notas mentales, hay, en fin, notas apuntadas directamente en nuestros cuadernos, ¿no? Que garabateamos a veces y que incluso muchas de las ocasiones ni siquiera entendemos bien a bien por qué lo hicimos o incluso en qué momento lo hicimos. Entonces,
de cierta manera, pues esas notas y ese tipo de trabajo ahí está produciéndose. Hay en segunda instancia textos escritos por los otros, ¿sí? Como son cartas, diarios, todo tipo de materiales en archivos, periódicos, documentos de instituciones, etcétera, ¿no? Ese material también sirve de cierta manera para el trabajo etnográfico, ¿no? Pero ese trabajo no lo producimos formalmente nosotros, aunque lo podemos, digamos, acceder, ¿no? Es todo, aquí pues faltaría de alguna otra forma, pues libros, en fin, ¿no? Hay objetos de la cultura material, sí, eh, que se producen y del momento, incluso también podríamos decir de la cultura y del momento específico, ¿no? No es lo mismo unos cubiertos en pleno siglo XXI que tienen una connotación específica a lo que se producía, digamos, en la mitad del siglo XX en México, ¿no? Seguramente si uno utilizaba los cubiertos en aquellas épocas por los 50 o 60 eran con mucha probabilidad producidos en México y en el siglo XXI, en el 2020, hay muchísimas probabilidades de que estos cubiertos sean chinos o de alguna otra nación distinta a la nuestra. Entonces, de alguna u otra forma, esto también es importante, ¿no? Ir viendo y reconociendo que tienen sus implicaciones en el propio trabajo y tienen sus implicaciones reflexivas, efectivamente. También producimos grabaciones de audio, de video, ¿no? Hay una enorme cantidad de materiales, incluso este mismo video que yo estoy produciendo, que aunque no es un trabajo propiamente de campo, pues puede ser un ejemplo de todo esto que se produce, ¿no? Es obvio que las fotografías también pues son otra forma de producir que parece también ser muy objetiva, ¿no? Yo creo que de hecho este es uno de los elementos, tanto como el anterior, las grabaciones de audio y video, como las fotografías, de aquello que se puede presumir o se pretende ser súper objetivo, cuando en realidad pues están, digamos, de cierta manera, pues ya señalando una subjetividad muy clara. Uno decide qué fotografiar, con qué incluso tipo de lente, los colores, en fin, las tonalidades, no sé. Ya hay una marca personal muy clara, incluso en estos tipos de registros que parecen de alguna manera u otra no estar, digamos que cuestionadas inicialmente, ¿no? Y que dicen esta autora, pues que tenemos evidentemente que cuestionarnos. Y bueno, pues nosotros mismos somos otro registro, ¿no? Es decir, nuestras notas mentales, nuestra memoria estrictamente cerebral, ¿no? No nuestra memoria digital, nuestra memoria biológica incluso también, ¿no? Nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros cuerpos en estricto sentido registran muchas de las cosas que estamos observando y que nos implica directamente al entorno, ¿no? Olores, sonidos, sensaciones táctiles, en fin, todo eso está absolutamente vinculado a nuestra actividad profesional y a nuestro trabajo directamente en campo, y que es precisamente el nivel, digamos, de reflexividad más tal vez elocuente de alguna u otra forma, ¿sí? Eh, ¿Qué dice esta, digamos, perspectiva que hasta finales precisamente, pues como lo vimos ya de alguna forma, de los años 70, antes del giro reflexivo, la mayoría de las monografías etnográficas optaban por la idea de un narrador omnisciente, ¿sí? Esta idea del narrador que todo lo ve, que todo lo observa y que pues sí, está muy muy claramente definido en los Argonautas, ¿sí? De Malinowski, y de cierta manera, pues esta idea permea muy fuertemente en el modelo de etnografía que se va a construir hasta pues esto, finales de los años 60, ¿no? Y pues la escritura que se genera pues es una literatura, una forma de escritura que va a tener como el presente el tiempo de escritura más, digamos, abstracto, ¿no? Que va a buscar supuestamente establecer una sincronía entre el que escribe, entre el que es objeto de investigación
y el que lee, ¿no? Entonces, dentro de este circuito, pues la idea de que está escrito en presente, pues va a ser muy relevante también, ¿no? Entonces, todo esto va a ser cuestionado, les digo, fuertemente, ¿no? Eh, Así, de una voz única, omnisciente, en los estudios clásicos, en los que las palabras de los informantes se transcribían para ponerlas al servicio de la narración principal, se pasó a la aparición de múltiples voces, múltiples perspectivas en diálogo con la voz del autor y a veces enfrentadas a él. El que el autor mismo, la autora, se supiese parte solamente de una sola, de esta totalidad, que se viera solamente como parte de esta totalidad, pues lo hacía, digamos, le generó no ser la voz, digamos, líder en, en la narración de los textos y de la producción etnográfica. Se volvió polifónica, por llamarla de cierta manera, la escritura derivada del giro reflexivo, o por lo menos pretendió ser polifónica. No sé si siempre lo hayan logrado o si siempre se haya logrado, si haya sido siempre colaborativa y realmente, digamos, equitativa en términos de las voces que se expresan en una etnografía posmoderna o reflexiva, pero pues por lo menos la crítica está ahí subyaciendo, ¿no? Y está planteándonos una serie de, de elementos como el de la voz única en la escritura de nuestros textos. Estas nociones de reflexividad se ven o la han visto aquellos que consideran los cánones clásicos, lo han visto como una amenaza a la disciplina, ya que es un ataque directo supuestamente al positivismo, ¿no? Y el yo reflexivo del etnógrafo echa por tierra la idea del observador como máquina impersonal, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, pues hay una crítica muy fuerte y derivada precisamente del propio Malinowski y su famoso diario, que ya lo trataremos de analizar, ¿sí? Hay una crítica muy fuerte al respecto de este ente maquinal e impersonal llamado etnógrafo clásico, ¿no? Y bueno, por último, y para finalizar aquí ya esta sesión, podemos decir que la reflexividad puede ser entendida como el círculo hermenéutico en el cual todos estamos personal, social e históricamente involucrados con lo que pretendemos conocer, según la propia autora Cristina Sánchez Carretero. Necesito pues también, y les pido por favor que lean este texto, que lo analicen, y con esto daríamos terminada la parte de la reflexividad para entrar a otros elementos del trabajo de campo que son muy importantes, y pues les pasaré a las lecturas correspondientes en las siguientes sesiones, ¿no? Espero que, bueno, pues estén viendo los videos, que los sigan comentando. No han comentado realmente casi nada, entonces sí quisiera, por favor, que pudieran, pues, estar comentando para poder, a quienes vayan a querer que se les evalúe, pues que puedan de alguna otra forma comentar mis charlas, lo que les estoy planteando, las lecturas, en fin, y que me digan, bueno, pues qué les está pareciendo esta forma de llevar a cabo las clases, en fin, ¿no? Espero que se estén dando cuenta que realmente me estoy esforzando. Me he estado tardando también porque estoy aprendiendo a utilizar bien estos instrumentos, y espero que, bueno, pues esté siendo de alguna otra forma de su agrado esta forma de estar estableciendo nuestras clases, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto me despido y espero que sigan estando bien, ¿no? Que todos sigan estando saludables y que sus familias pues también se encuentren muy bien. Y por lo pronto, bueno, pues aquí quedamos y espero que pronto podamos volver a vernos en otro video. Chao.